Hola y bienvenidos de nuevo a Aula Fisio. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la tendinitis del hombro, también conocida como tendinitis del manguito rotador o tendinitis del supraespinoso, y vamos a hablar sobre qué es, por qué se produce y qué síntomas presenta. El manguito rotador es un término que se utiliza para denominar los tendones de 4 músculos que se encargan tanto de la movilidad como de la estabilidad de la articulación glenohumeral. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, el hombro es la articulación del cuerpo humano más móvil y más compleja. Gracias al hombro podemos mover la mano en los distintos planos del espacio para alcanzar objetos, lavarnos la cara, peinarnos, etc. El problema va a ser que cuando tenemos dañado el manguito rotador, nos va a ser muy doloroso realizar este tipo de movimientos. El manguito rotador tiene un papel fundamental en mantener la cabeza humeral en una posición óptima cuando realizamos los movimientos con los brazos. Este va a ayudar tanto a la cápsula articular como a los ligamentos para evitar que la cabeza del húmero se salga de su eje. Bien, como hemos comentado anteriormente, el manguito rotador es un término que utilizamos para denominar los tendones de 4 músculos. Así que vamos a ver qué musculatura es y qué acción desempeña. En primer lugar, tendríamos el tendón del supraespinoso. El tendón del músculo supraespinoso va a ser el que en mayor medida se va a ver afectado en esta patología. Debido a su disposición y a su biomecánica, como veremos posteriormente, va a estar sujeto a un tipo de actividades en las que se encuentra en una posición de desventaja y además, al pasar por un canal tan estrecho, al final va a ser el tendón que más sintomatología nos dé. Este músculo realiza dos acciones que son la abducción o separación lateral, la cual la realiza junto con las fibras medias del deltoides, y también es rotador externo. En segundo lugar, el segundo tendón del manguito rotador sería el tendón del músculo infraespinoso. El infraespinoso va a realizar rotación externa. En tercer lugar, nos encontramos con el tendón del músculo redondo menor, que también realiza rotación externa. Bien, tanto el infraespinoso como el redondo menor van a ser muy importantes en la posición de la cabeza humeral cuando realizamos los movimientos con los hombros. Tanto el infraespinoso como el redondo menor van a realizar ese movimiento que se llama de slide de la cabeza humeral, va a realizar como una depresión caudal, una traslación, y ellos dos van a ser los encargados de realizar esta acción para evitar que la cabeza del húmero vaya hacia arriba y choque con el arco coracoacromial. Y en último lugar tenemos el tendón del músculo subescapular. El subescapular realiza rotación interna. Esta acción la va a realizar junto con el pectoral mayor y el dorsal ancho, ya que estos tres son rotadores internos de la articulación del hombro. Bien, hemos visto anteriormente los músculos que conforman el manguito rotador, los tendones, los 4 tendones, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular.
Así que ahora vamos a hablar sobre las causas o los factores que provocan esta tendinopatía del manguito rotador. En primer lugar, tenemos las alteraciones cervicales. Va a ser muy importante testar toda la zona cervical, la charnela cérvico-dorsal, los segmentos que van de C5 a C7, ya que en esta zona se origina el plexo braquial, que es el encargado de inervar toda la musculatura del periarticular del hombro. No solo testaremos la movilidad en la región cervical, sino que también, desde mi punto de vista, es interesante testar o diagnosticar si existe un síndrome de la primera costilla o de los escalenos, ya que en la mayoría de pacientes que presentan tendinopatía del manguito rotador encontramos estas disfunciones. No es en todos los pacientes, pero en gran parte de ellos. En segundo lugar, tenemos las alteraciones anatómicas. Esta se refiere a la forma del acromion en forma de gancho, por lo que al verse reducido el espacio subacromial, el tendón del supraespinoso va a tener mayor probabilidad de recibir un roce continuo al movilizar el hombro, los brazos. Quizá esta sea la causa minoritaria o de menor relevancia de entre todas. En tercer lugar, tendríamos las alteraciones por traumatismos o caídas, en las que nos vamos a encontrar que al apoyar la mano cuando existe una caída fuerte, al apoyar el brazo, muchas veces la cabeza humeral se va a quedar anclada en superioridad, por lo que también se va a ver reducido ese espacio subacromial y va a haber un pinzamiento, una impactación de todas las estructuras que se encuentran en él. En cuarto lugar, tenemos las inestabilidades del hombro. En este caso, el problema va a ser que la cápsula articular y los ligamentos no van a trabajar de forma correcta, existe un déficit en su acción y la cabeza humeral se va a salir de su eje, bien de manera parcial, es decir, un poco o totalmente. Por último, he dejado para el final las alteraciones que considero más relevantes en el caso de las tendinopatías del manguito rotador. Tenemos las alteraciones posturales y biomecánicas o las alteraciones por microtraumatismos de repetición. En el caso de las alteraciones posturales y biomecánicas, el problema es que la mayor parte de la población, me atrevería a decir un 80 o un 90%, presentan esa postura de hombros adelantados, cabeza también adelantada, realizando una hiperextensión en la zona suboccipital. ¿Qué va a pasar? Que esa postura va a alterar la alineación corporal, postural correcta. Cuando nos miramos desde una vista de perfil, la cabeza del húmero debería estar alineada con el canal auditivo. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos esta postura de hombros adelantados, cabeza adelantada, se pierde totalmente esa alineación. El supraespinoso va a realizar una acción en una posición que no le es cómoda. Normalmente realiza la abducción junto con las fibras del deltoides medio. Si tenemos esa postura de hombros adelantados, el deltoides va a perder su eficacia y va a tener que ser el supraespinoso el que realice por completo o casi por completo esa acción. El problema viene porque el supraespinoso es un músculo mucho más débil que el deltoides, por lo que durante el tiempo, realizando nuestras actividades de la vida diaria, nuestra vida, nuestros movimientos, en esa posición tan desventajosa, el supraespinoso se va a ver debilitado y va a sufrir mucho más que en una postura normal, una postura correcta. He creído acertado apuntar aquí el síndrome cruzado anterior superior, que no es más que esa postura de la que estábamos hablando, de hombros adelantados, cabeza adelantada. En este síndrome nos vamos a encontrar que existe una musculatura pectoral, tanto pectoral mayor como pectoral menor,
y trapecio superior y elevador de la escápula se encuentran hipertónicos y acortados. Por el contrario, los flexores profundos del cuello y en la zona dorsal, romboides, trapecio medio e inferior, se van a encontrar debilitados. Este desajuste, este desequilibrio de fuerzas musculares va a originar esa postura que conocemos como el síndrome cruzado anterior de la parte superior. En último lugar, tenemos las alteraciones por microtraumatismos de repetición, bien sean laborales o bien sean deportivos. En el caso de los laborales, no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que casi todos los trabajos demandan una posición adelantada de los brazos, de los hombros. Tenemos, por ejemplo, personas que trabajan en oficina con ordenadores, los conductores, pintores, cajeros del supermercado. Todas estas personas van a estar durante 8 horas diarias, 5 o 6 días a la semana, trabajando con esa posición de hombros adelantados. En el caso de los microtraumatismos por actividad deportiva, estos van a afectar más a los deportes llamados de lanzamiento, como son el balonmano, waterpolo, todos los deportes de raqueta, incluso la natación. Nos encontramos que al realizar el gesto deportivo hay una rotación externa excesiva y con el tiempo, si no hay un buen acondicionamiento de toda la musculatura periarticular del hombro, se va a ver dañado seguramente el tendón del manguito rotador. Respecto a la sintomatología de la tendinitis del hombro o tendinopatía del manguito rotador, nos vamos a encontrar un dolor muy localizado a punta de dedo en la zona anterolateral del hombro. Aparte, este tipo de pacientes tendrán un dolor al realizar la abducción o separación lateral y la rotación externa. Quizá estos sean los movimientos que se encuentran más limitados y más dolorosos, aunque también puede existir dolor al realizar la rotación interna del hombro. Por otro lado, este tipo de pacientes van a sufrir de un dolor nocturno muy intenso, llegándose a despertar muchas veces por este tipo de dolor. Y además van a ser incapaces de dormir sobre el hombro que está afectado. Y por último, tendríamos la impotencia funcional. Todas estas actividades que estamos acostumbrados a hacer en el día a día, como son lavarnos los dientes, vestirnos, asearnos, se van a ver limitadas por esta patología. Vamos a sufrir un dolor muy punzante que no nos va a dejar llevarlas a cabo, por lo que al final terminaremos compensando con otras zonas del cuerpo para poder llevarlas a cabo. En el siguiente vídeo de esta serie acerca de la tendinopatía del manguito rotador, vamos a ver una serie de ejercicios que nos van a ayudar a aliviar el dolor y a mejorar la funcionalidad, siempre para casos leves de tendinitis o incipientes. En casos más graves, en los que sospechemos de rotura del tendón, deberemos acudir a nuestro consultorio médico.